Sí, profe. Bueno, bueno, igual me había Ya, ido, pero quise volver, regresar para verificar por si acaso. ya. Eh, ya estamos grabando de vuelta, tuvimos un problema técnico. Mis alumnos que se quedaron me dicen que nos quedamos en esta parte de aquí, que era los cambios de la exposición. Pero para retomar, entonces teníamos un cambio en las emisiones, un cambio en las emisiones de base de un cierto lugar o la cualidad a partir de una fuente de emisión que se estarían dando. Voy a mantener. Voy a empezar de nuevo, yo creo. Sí, vamos a poner esto de aquí. Ya, entonces tenemos un cambio en las emisiones y ese cambio en las emisiones va a generar un cambio en las concentraciones ambientales y de acuerdo a las condiciones locales vamos a encontrarnos con uno u otro fenómeno de contaminación atmosférica en términos de concentración. Entonces, esos cambios de concentraciones están dadas también por las meteorologías y por la topografía del lugar, ¿cierto? Si nos encontramos en una cuenca, ¿cierto? Será probablemente mucho más terrible que en una zona costera que tenga harta influencia marina y que tenga fuertes vientos probablemente aún cuando tengamos altos niveles de emisión, probablemente no nos vamos a encontrar en escenarios tan críticos de contaminación atmosférica. Entonces, esos cambios de concentraciones ambientales va a tener, los receptores van a tener una exposición, o esa población va a estar expuesta a esos cambios en las concentraciones. Pero es fundamental conocer cuánto tiempo vamos a estar expuestos, o cuál es ese tiempo en el que el receptor se va a mantener en ese ambiente que ha tenido un cambio en las concentraciones ambientales. Entonces vamos a tener una población expuesta eh, que, que, que se va una población expuesta sometida a esas concentraciones ambientales, a esos niveles de concentración ambiental y que son mayores, producto de que habíamos iniciado nuestro ejercicio con un cambio, pero un cambio positivo en las concentraciones. Cambio positivo me refiero que hay un aumento de las concentraciones, ¿ya? No un positivo en términos cualitativos para la población. Entonces, de acuerdo a los niveles umbrales, ¿cierto? Cuando una concentración en un ambiente o esos niveles de concentración en un ambiente están sobre un umbral o están sobre un nivel más o menos importante en algunos casos podríamos asociarlo a los términos normativos, ¿cierto? Pero esa alteración en las concentraciones y el tiempo, ¿cierto? Y los umbrales para los efectos de la salud, nos dice que esa población expuesta va a tener, va a tener un cambio en la salud. O sea, cuanto mayor tiempo yo me encuentro, cuando mayor tiempo yo me encuentro expuesto a alto nivel de concentración de un contaminante, ¿cierto? Hay un umbral en el cual se van a generar los efectos en la salud. Entonces, eso va a tener una respuesta de acuerdo a las diferentes capacidades que tenga la población. O sea, una población más envejecida, probablemente un aumento en la concentración de algún contaminante, lo más probable es que va a tener mayores efectos en la salud que una población probablemente un poco más joven. Entonces, todos esos efectos, esos cambios en la salud, sin duda, que generan un cambio en el beneficio social, un cambio en el beneficio social. Entonces, esos cambios o esos efectos de la salud generan ese cambio beneficio social. ¿Qué quiere decir? Que gente o receptores, nuestros receptores, que están expuestos a altas concentraciones o a concentraciones umbrales que generan un cambio o esa relación concentración-respuesta genera un cambio en la salud, va a generar un cambio en el beneficio social. Si estamos enfermos o si esa población se enferma, ya no va a poder ir a trabajar y por lo tanto va a cambiar sus hábitos normales de vida y si se enferma va a tener que ir al centro médico o al centro asistencial para que lo puedan atender si es que los casos son más críticos. ¿Ya?
Entonces, por otra parte, si tenemos personas o niños, jóvenes que van al colegio y que, por ejemplo, tengan problemas de asma o problemas cardiovasculares, que un cambio o niveles de concentración generen también efectos en la salud y por tanto también van a generar este cambio en el beneficio social. Ese beneficio social quiere decir que cuál es el costo social que tiene la contaminación atmosférica. Y a partir de eso también hay estudios asociados a los cambios de este beneficio social que estiman cuáles son las pérdidas que tiene una sociedad producto de la contaminación atmosférica o de los aumentos de las concentraciones ambientales que generaron esos cambios en el ambiente, que por una exposición determinada generaron esos cambios y cambios de efecto en la salud. Entonces todo eso, ese estudio, es posible cuantificarlo. Y por tanto, ese cambio en la salud se va a reflejar directamente en la sociedad. Una reducción, ¿cierto?, de los días de... Una reducción, ¿cierto?, de la capacidad de salud o en términos de salud pública que pueda tener esta sociedad, evidentemente que va a generar un cambio, ¿cierto?, en su comportamiento. Hoy día tenemos ciudades que tienen problemas que tienen planes de descontaminación, producto de que se han generado estos cambios en las concentraciones ambientales y han requerido, ¿cierto?, de aplicar algunas medidas. Entonces, cuando ya necesitamos aplicar algunas medidas, es porque entramos en el ámbito de la intervención. Entonces, para esta sociedad que está aquí, ¿cierto?, esa sociedad que está aquí, o esos receptores que están expuestos al cambio en las concentraciones ambientales, requiere que se genere una intervención de cómo mejorar la calidad del aire para que esos cambios en el beneficio social sean un cambio positivo. Entonces, vamos a necesitar intervenir las emisiones para poder generar el cambio, dado que el cambio en las emisiones produjo ese cambio en las concentraciones ambientales. Entonces aquí no nos queda más que decir, como resultado, que la única manera de poder hacer ese cambio social positivo, ese cambio en los beneficios, pero que sea positivo, es una disminución, una reducción en las emisiones a la atmósfera. Así nomás. Así que todo este esquema metodológico, este análisis que hemos podido realizar y que se ha podido plasmar, da cuenta, ¿cierto?, de que cualquier cambio que nosotros tengamos, cualquier cambio en las emisiones, o sea, nosotros aumentamos o disminuimos las emisiones, va a generar un cambio, ¿cierto?, en todo este esquema o en toda esta línea de efectos que tiene la contaminación atmosférica. Es importante recalcar, ¿cierto?, que hay umbrales, ¿cierto?, en los efectos de la salud. Necesitamos saber cuáles son los niveles en que los cambios van a ser negativos en términos de salud para poder establecer las medidas o cómo vamos a intervenir. Cualquier cambio en la salud o efecto en la salud va a haber sometido un cambio en el beneficio social. Esta sociedad se va a ver afectada y, por tanto, necesitamos rápidamente poder intervenir en la medida de lo posible para poder hacer ese cambio en las emisiones. Entonces tenemos un inicio, básicamente, y un cambio. Cambio en las emisiones, cambio en el beneficio social. Si disminuimos las emisiones, aumentamos el beneficio social, y si aumentamos las emisiones y aumentamos las concentraciones que van a provocar un efecto en la salud, entonces vamos a tener una reducción en ese beneficio social. Eso es, jóvenes. Siento que la conectividad no se haya logrado por total, pero espero que este esquema podamos repasarlo y tal vez me gustaría que para la próxima clase me puedan traer algunas propuestas de cómo intervenir. Entonces, tarea para la casa, a cada uno vamos a preguntar, y lo voy a anotar en mi cuadernito, de cuáles serían un ejemplo de una zona contaminada. El ejercicio es un ejemplo de una zona contaminada
que no son contaminadas, y cuál sería la intervención para mejorar el beneficio social, dado que hay un aumento en las concentraciones ambientales. Eso sería. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima clase.